¿Qué métodos de diagnósticos tenemos para valorar el abdomen? Los cuatro primeros, a mi parecer, son los más importantes. La simple abdomen, que todavía se pide, es necesario en aquellos pacientes, por ejemplo, con una obstrucción intestinal. Tú puedes simplemente, con una simple abdomen, puedes diagnosticar muy fácilmente un síndrome obstructivo intestinal, un neumoperitoneo. La ecografía, ¿no? Es muy importante. Es espectacular la ecografía, por ejemplo, para ver líquido libre en el abdomen. En trauma es el método inicial, en un trauma cerrado de cavidad abdominal. Comenzar con una ecografía para buscar líquido libre en cavidad. La tomografía computada, como ya hemos revisado el casito anterior, por lo general debe ser contrastada. La resonancia magnética en casos muy puntuales, ¿no? Por ahí hay otros ítems, otros métodos que no se hace siempre, pero ayudan, ¿no? Por ejemplo, la ecografía con prueba de Boyden, que sirve para ver si funciona bien o no la vesícula. La ecoendoscopía, la elastografía es una técnica que valora la dureza de un tejido. Por ejemplo, en el hígado, en un paciente cirrótico, quiero ver cómo está ese parénquima, si está duro y clasificarlo, ¿no? La elastografía, ¿no? La elastografía. Se hace con la misma máquina de ecografía. La enterotomografía este método lo utilizamos cuando hay un sangrado digestivo. Y la endoscopía y la colonoscopía a veces no lo detecta el sangrado del tubo digestivo, o sea, sangra el intestino delgado. Entonces ahí va bastante bien la enterotomografía. Ya, y la colonoscopía virtual por tomografía computada, que es un método para ver tumores de colon en aquellos pacientes donde no son, por algún motivo no se puede hacer una colonoscopía, ¿no? Entonces tienes esta chance para hacer colonoscopía virtual. Ya, esto es una simple abdomen. Les muestro aquí para darles algunos tips, qué es lo que reconocemos, qué buscamos o qué elementos vemos en una simple abdomen. Recuerden que una simple abdomen se puede tomar estando el paciente acostado o de pie. Cuando tú sospechas en un cuadro obstructivo intestinal o en un cuadro de neumoperitoneo, la radiografía tiene que ser de pie, el paciente de pie, ¿no es cierto? Esta placa parece que es acostada, pero bueno, la anatomía no cambia. Estos son los músculos psoas, que se ven muy bien a cada lado de la columna. Estos son las gotieras parietocólicas de cada lado. Gotieras parietocólicas, gotieras o correderas parietocólicas, que son acumulaciones de grasa, ¿no? Que están a los lados de la pared abdominal lateral. En todo caso, gotieras o correderas parietocólicas. Por aquí aparecen las siluetas renales, aunque no se ven claramente, de lado a lado. Las estructuras óseas lo podemos ver. En este caso, la vejiga con orina debe estar con un globito vesical, está distendida la vejiga. Y aquí tenemos una imagen radiopaca, por ejemplo, ¿no? Probablemente un cálculo. Y mira cómo se ven las asas intestinales, ¿no? El colon está muy aireado, siempre hay mayor cantidad de aire en asas del colon, por lo general, ¿no? Siempre esa es la disposición anatómica. El aire se va a ver como imágenes radiolúcidas, ¿no? Acá también el colon derecho, donde hay un poco más de materia fecal. Y las asas del intestino delgado, como tienen líquido, generalmente tienen más cantidad de líquidos, es decir, líquido intestinal, no se proyectan muy fácil, no son visibles fácilmente en una radiografía de simple abdomen.
Y eso, no, normalmente la punta del lóbulo izquierdo del hígado, o sea, el segmento 6 sería, ¿verdad? No debe rebasar el reborde costal. Mira que aquí termina la última costilla y la puntita del lóbulo derecho del hígado viene hasta aquí, mira. Hasta aquí llega, no rebasa. En los niños puede rebasar, de hecho que rebasa, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Los niños tienen una hepatomegalia fisiológica normal. Ya, pero en un adulto no debe rebasar la punta del lóbulo izquierdo del hígado. Ok, esos son los tics de los elementos anatómicos que uno debe tener presente en una radiografía, ¿cierto? Por ejemplo, en una citis esto se pierde. Esto se pierde, ¿no? Porque recuerden, como el paciente está acostado, el líquido en la cavidad fluye hacia los lados o se desplaza hacia los lados y va a borrar estos elementos anatómicos. Incluso si tú haces percusión, vas a tener mate en este lado y aquí a nivel de la mitad del ombligo, por ejemplo, en el ombligo vas a tener timpanismo, ¿no? Porque los líquidos se van a los lados, ¿no? Y las asas intestinales se acumulan hacia el centro de la cavidad abdominal, ¿verdad? Estas son imágenes de ecografía donde tenemos un modo B, donde tenemos Doppler. Bueno, fíjate, el hígado con el vaso, ¿por dónde está el vaso? Acá está el vaso, una ecogenicidad bastante parecida. El páncreas por lo general lo vemos así un poco ecogénico por su contenido graso. Quizás en el adulto se lo ve isoecogénico, ¿no? Pero ya en el adulto mayor comienza el páncreas a ser reemplazado por grasa, ¿no? Su contenido es bastante graso y eso aparece como un poco blanco, ¿no? Ecogénico, ¿no? Pero fíjate que está ahí bastante bien el páncreas, ¿no? Los riñones siempre van a tener esta forma riñonada, ya saben cómo es, y tiene dos componentes, podríamos decir, ¿no? El parénquima renal y el seno renal, ¿no es cierto? En el seno renal van a estar el sistema colector, es decir, los cálices, la pelvis, grasa, y aquí en el parénquima están más los glomérulos, ¿no? Por eso cuando hacemos biopsia renal en una glomerulopatía, tratamos de coger la biopsia del parénquima, no del seno renal, porque aquí te va a salir grasa. Aquí tiene que salir los glomérulos, ¿no? La aguja tiene que ir más al parénquima renal, ¿ya? Bueno, y todas las estructuras vasculares, como por ejemplo la aorta, la vena cava inferior, y los órganos que tienen contenido líquido, bueno, aquí faltó poner la vejiga, se van a ver también hipoecoicos, ¿no? Hipoecoicos. Repito, ¿no? Todas las estructuras vasculares, venosas, arteriales, y los órganos que tengan contenido líquido se van a ver hipoecoicos, es decir, los líquidos y la sangre se ven hipoecoicos. En el modo 2B, ¿no? Porque claro, si le pones Doppler vamos a ver el color, ¿no? Porque todas las estructuras vasculares se van a vascularizar. Ok. Ya, esta es la tomografía, ¿no? Estas tres imágenes, bueno, aquí se le ha dado contraste oral, es el estómago con medio de contraste oral. Esto es lo que les comentaba, ¿no? La importancia del medio de contraste. Es el mismo paciente y son más o menos los cortes a la misma altura del hígado. Y fíjate que en la fase simple no se ve la lesión. Difícil verlo, ¿no? Casi imposible verlo la lesión. Y el paciente tenía este nódulo, ¿no? Tenía un nódulo en el hígado grande. Entonces, si no se hubiera puesto contraste en este paciente, el, el diagnóstico se te pasa, ¿no? Un dato más, en la fase arterial, no ocurre siempre, pero a veces en la fase arterial, el vaso tiene un realce parcheado, como en cebra, dicen los libros.
como atigrado. Mira que hay unas zonas más oscuras, un poquito más oscuras que el resto del parénquima. Esto es normal, esto es fisiológico. Y ya en la fase portal sí, desaparecen y se hace uniforme el parénquima esplénico, ¿no? Así que no van a pensar que algo tiene el vaso, ¿no? Normalmente. Ahora, si persiste estas lesiones, acá lógicamente va a ser que efectivamente va a haber alguna lesión ocupativa. Ya, mira por ejemplo este corte tomográfico, ¿no? Ahí, ¿dónde está la lesión? Chuta, complicado, no podríamos decir, ¿no? Se le ve bien, contornos lobulados, contornos bien definidos, el parénquima es homogéneo, el estómago con líquido, pero el estudio contrastado muestra que ahí tienes la lesión. Y es mucho más visible, mira, en la fase portal. ¿Ve? Acá en la fase arterial no es tan visible. Acá se hace más notorio. ¿Ok? Entonces, importantísimo hacer estudios contrastados. Y hacer las tres fases, ¿no? Las tres fases. Siempre, ya cuando tengan la oportunidad de pedir sus estudios, la técnica, la orden debe decir estudio contrastado trifásico, ¿no? Trifásico. Estas son imágenes de una colonoscopía virtual donde podemos navegar intraluminalmente, ir viendo en su interior si hay algún pólipo, hay algún tumor, etc., ¿no? Salen bastante bien, hay que meter mucho aire en el colon con una sonda puesta en el recto y luego se hace ya post adquisición de las imágenes se puede navegar. Comienza navegando desde el recto, te vas por el sigmoides. Hay que tener mucha paciencia, ¿no? Para seguir todo el marco colónico, ¿no? Y vamos viendo las imágenes acá. Esta es una resonancia magnética. La resonancia magnética realmente, cuando pedimos, eh, se hace más, ¿cómo les digo? Un poco más, que nos dé más elementos de juicio para hacer un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la tomografía en vía biliar queda sus limitaciones, ¿no? Tiene sus limitaciones por el problema que no detecta los cálculos en la vesícula, todos los cálculos, no es que no detecta ningún tipo de cálculo, solo detecta los cálculos que tengan una composición de calcio, pero los otros cálculos ya no lo ve. Entonces ese es el gran problema de la tomografía, de que calculitos en el colédoco se te pueden pasar, no los alcanzas a ver. Y entonces la resonancia magnética va muy bien, sobre todo con una técnica que se llama la colangioresonancia, que se hacen cortes finos, se hacen unas reconstrucciones y se hacen unas secuencias muy especiales, generalmente las secuencias con técnica de supresión grasa, ¿no? Y se hacen las mismas secuencias que en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, hacemos el T1, hacemos el T2, hacemos una técnica con supresión grasa, que sería esta. Algunas máquinas, por ejemplo, en la General Electric le ponen como fiesta una técnica con supresión grasa. Otras le ponen como estire, expire, etc., ¿no? Pero es más fácil hablar así, ¿no? Esta es una imagen con técnica de supresión grasa, donde la grasa la estás viendo oscura, y en T1 y en T2 la grasa la vemos blanca, ¿no? La vemos siempre blanca. Y claro, la vesícula va a tener contenido líquido, las vías biliares van a tener contenido líquido, es decir, bilis. Y entonces aquí lo que se hace es una secuencia con técnica de supresión grasa, con cortes muy finitos, como un volumen, ¿no? Cortes muy finos, milimétricos. Y después se hace una reconstrucción en 3D. Y nos quedan así las imágenes.
Entonces aquí estamos viendo claramente que en el segmento distal del colédoco hay un cálculo, hay una imagen con señal de vacío. ¿Cómo se ven los cálculos en una resonancia magnética? Se ven así, oscuros, hipointensos. Mira, aquí tienes la vesícula llena de cálculos, acá tienes otra vesícula con un calculito solitario, y aquí tienes esta imagen de colangioresonancia donde vemos un calculito al final del colédoco, ¿no? Todo esto es el colédoco. ¿Ves? Este es el conducto biliar principal. Ya, en este caso la resonancia es espectacular, ¿no? Ok, hasta aquí alguna pregunta. Veamos este casito, ¿no? Mira la importancia. Este es una simple abdomen de pie. Lo que les comentaba, ¿no? Cuando uno pide una radiografía de pie, una simple abdomen de pie, básicamente el paciente, el médico tratante, su médico tratante está pensando en un cuadro obstructivo o en algún neumoperitoneo. Ya son las dos patologías más frecuentes donde el paciente debe de estar de pie. Entonces, cuando tú tienes una orden dirigido con el colega que dice radiografía de pie, insiste, te pone ahí todavía te tira una raya debajo, ¿no? Está pensando en que ese paciente tiene un probable cuadro obstructivo o tiene un probable neumoperitoneo. Y este paciente mira, estos son los famosos niveles hidroaéreos, ¿no? Donde vemos mucho aire, como nubes, parecen como islotes de nubes, y esto es líquido, ¿no? O sea, de aquí hacia abajo es líquido y de aquí hacia arriba es aire, ¿no? Aquí hay un poco de signos, ¿no? Signos semiológicos, radiológicos, montón, ¿no? Pero realmente para mí no es tan significativo que aprenderse todos los signos radiológicos, porque al final después hasta te olvidan, ¿no? Pero no te va a olvidar nunca reconocer cómo se ven los niveles hidroaéreos. Ya, se ven todos así. Unos serán más notorios que otros, serán más severos que otros, pero los niveles siempre van a ser así, ¿no? Líquido hacia abajo y aire. O sea, el momento como es un cuadro obstructivo, hay mucha retención de líquido, hay retención de aire en el intestino, y el paciente estando de pie, pues vamos a ver así. Ok. Esta señora se le hizo una tomografía, un eco se le hizo, no tengo las imágenes del eco. El eco mostró mucho líquido libre en cavidad. ¿No es cierto? El término líquido libre significa que el líquido está acumulado en los recesos peritoneales, ¿no? ¿Cuáles son los recesos peritoneales que más conocen ustedes? ¿Ah? Bueno, ahí están un montón, ¿no? Por ejemplo, comenzando con las goteras parietocólicas, ¿no? Estas serían las goteras parietocólicas, ¿verdad? A cada lado. El fondo de saco de Douglas acá, mira, este es el útero, es una mujer. Y esto correspondería al fondo de saco de Douglas. Aquí está líquido, hay mucho líquido porque acá es la vejiga. Esto es líquido. Los sufrénicos, ¿no? Que no alcanzamos a ver, los recesos sufrénicos. Por aquí están las transcavidades, los epiclones también, etcétera, ¿no? Por encima de la vejiga hay un espacio que se llama el espacio de Rexius. Eh, Líquido interasa, ¿verdad? Cuando ves líquido entre los intestinos, se llama líquido interasa. Lo apagué a propósito porque suena un sonido cuando se graba, ¿no? Vamos a ver si es el aire. Ok, cuando haga mucho calor, lo prendimos. Ya, entonces, mira, esto es líquido, ¿sí ves? Mira, hay líquido. En tomografía los líquidos vamos a ver negros, hipodensos. Entonces, mira las asas cómo están. Las asas intestinales sumamente distendidas, ¿no? Sumamente distendidas con mucho líquido,
más líquido que aire. Es el mismo caso de acá. Y esto es lo que tenía la señora, ¿no? Tenía un síndrome adherencial, tenía un montón de adherencias, las cuales estrangularon al intestino delgado. Fíjate que, por ejemplo, estas asas están oscuras, ¿no? Están necróticas. Entonces, ¿cuál es el mensaje final cuando vemos una simple abdomen? Ahí, hasta ahí llegamos que eso está obstruido, ¿no? Está totalmente obstruido. Y si los otros métodos de diagnóstico te dicen, por ejemplo, el eco ya nos mostró que había líquido libre en cavidad, la tomografía está mostrando también que hay líquido libre en cavidad y que hay edema interasa. Esto se llama edema interasa, es decir, las paredes intestinales están engrosadas. Eso significa que el intestino está en sufrimiento, ¿no? Se llama sufrimiento vascular mesentérico. Entonces, muchas veces dicen, no, aguantémoslo, pongámosle una sonda nasogástrica, una zona rectal y veamos cómo evoluciona. Y evoluciona esto, pues, ¿no? Donde sacaron un segmento intestinal grande, ¿no es cierto? Necrosado. Ya, ojo, entonces, cuando hay líquido libre en cavidad, edema interasa, cuadro obstructivo con niveles hidroaéreos, cirugía ese paciente, ¿no? Peor si, con mayor razón, mejor, con mayor razón si es un paciente añoso, ¿no? Los pacientes añosos hacen mucho más fácil una necrosis mesentérica porque son arterias con enfermedad aterosclerótica, ¿no es cierto? Ya, en todo caso, mira la cantidad de adherencias que tenía el paciente y eso era la causa de su obstrucción intestinal. Bueno, este fue un trauma cerrado de abdomen donde el eco mostró líquido libre, por aquí líquido libre también, oscuro, esto hipoecoico. Y la tomografía contrastada mostró esto en el vaso, ¿no? Este es un corte sagital focalizado. Eran unas áreas oscuras en el vaso. Y lo que tenía era esto, ¿no? El vaso ya post, ¿no es cierto? Mira, el vaso estaba totalmente roto, ¿no? Fracturado. Fracturado. Ya, entonces sacaron el vaso, ¿no? La rotura esplénica es un cuadro muy que te puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Hemodinámicamente se chocan porque el vaso es un órgano muy sangrante, ¿no? Fíjate cómo tenía roto, ¿no? Fracturado. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ahí está la segmentación hepática, ya la hemos visto, lo normal, por aquí también, ya. Eh, Les voy a mostrar ya hablamos un poquito de la vena porta, ¿no? Esto es importante cuando hacemos Doppler o cuando hacemos también tomografía computada, ¿no? Donde podemos medir los vasos, ¿no? El problema de la tomografía con el eco, mejor dicho, hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un eco y la tomografía? No quiero que me digan que sí, que la tomografía es rayos, el otro no, sino desde el punto de vista práctico. La ecografía es más fácil, o sea, es más accesible. No, bueno, sí, tiene razón, pero ya en la práctica, a ver, la ecografía es tiempo real. Tú ves las cosas, los elementos anatómicos los ves en tiempo real. El flujo sanguíneo lo ves ahí, en tiempo real, ¿ya? Mientras que el estudio de tomografía o resonancia magnética es una imagen estática, no es como una foto, como una foto. En cambio que la ecografía, esa es la gran ventaja de la ecografía, por eso es que con tomografía, con ecografía, tú puedes valorar la velocidad de un determinado flujo, en un determinado vaso, ya, porque es en tiempo real. Entonces, por eso aquí valoramos la velocidad, mira, esa es la velocidad en la vena porta, el calibre de la vena porta. Este término hepatópeto
flujo hepatópeto significa que el flujo tiene una dirección hacia el hígado. Ya tiene una dirección hacia el hígado. Cuando es un flujo hepatófugo significa que se aleja del hígado, ¿no? Para que lo vayan entendiendo. ¿Cómo es cuando se aleja? Ya, sí, el flujo hepatópeto es cuando tiene dirección hacia el hígado. Estamos hablando de la vena porta. Hepatópeto, ahí tal cual como lo ven, ¿no? Y el flujo hepatófugo es cuando se aleja del hígado. Y eso hemos de ver en cirrosis hepática. Otro elemento anatómico que valoramos cuando hacemos un ecodoppler es la arteria hepática, ¿no? Ahí están la anatomía, los diámetros normales, ¿no? El calibre, las velocidades picosistólicas, fin de diástole, el índice de resistencia, el IR, ¿no? Lo normal, 0.59 a 0.70, ¿no? La arteria hepática, siempre la arteria hepática, mira, se puede decir que está por delante de la vena porta. Ahí la agarramos a la arteria hepática. Recuerden una vez más, ¿no? Que el modo 2B valora la morfología, el tamaño del hígado. Eso fue pregunta, creo que de la prueba. El modo Doppler color lo que permite valorar es la dirección de los flujos, ¿no es cierto? Si se aleja o se acerca del traductor. Y el Doppler pulsado te permite valorar las velocidades de los flujos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una velocidad pico sistólico de 94 centímetros por segundo en la arteria hepática, ¿no? Que este es normal. Entonces, haciendo una división matemática, la sístole con la diástole, sacamos el índice de resistencia, que esto está en el rango normal, ¿no? Y ahora no se aprendió eso. Ya, bueno, aquí solo para mostrarles la vena suprahepática, la vena porta, la arteria hepática, ¿no? Repito, vena suprahepática, eh, vena porta y arteria hepática, arriba, adelante, ¿no? Y este sería el trazado de lo que está sucediendo en la vena porta y acá también, ¿no es cierto? Bueno, esto quiero pasar un poco rápido. Hay enfermedades que, bueno, les he puesto porque es necesario, ¿no? Pero esteatosis hepática o hígado graso es una patología que, si bien es cierto, al inicio o a temprana edad no produce sintomatología, ¿no? Pero a la larga de los años, cuando llegas a los 70, 60 años, si has tenido toda la vida un hígado graso, te va a repercutir. Vas a terminar haciendo alguna hepatopatía crónica, ¿ya? Entonces, ojo con los gorditos, los muy comelones, no he visto gorditos aquí, no. Entonces, el eco es un buen método de diagnóstico. La tomografía también, ¿no? Pero con un eco bien hecho es suficiente para hacer diagnóstico de hígado graso. Entonces, ¿cómo vemos el hígado graso en la ecografía? Se ve como un parénquima que aumenta la ecogenicidad, ¿ya? Que aumenta la ecogenicidad. Esa es la clave. Habíamos dicho de que la ecogenicidad del hígado con la del vaso eran similares, ¿no? Entonces, cuando uno ve un parénquima hepático más ecogénico, es decir, más blanco que la del comparado con el vaso, estamos pensando en hígado graso. Y en tomografía es lo contrario, vemos una disminución de la densidad. Disminución de la densidad. Entonces ahí tenemos ejemplos donde tenemos todo esto corresponde al vaso en un eje longitudinal. Y este sería el hígado más focalizado hacia el lóbulo derecho. Entonces, claramente vemos que está mucho más ecogénico, ¿no? Más brillante que el parénquima esplénico.
muy fácil, ¿no? Estos son cortes tomográficos donde vemos claramente que el parénquima esplénico, fíjate cómo está, son simples todas. Lo mismo la densidad del parénquima esplénico, mira con esta área del vaso. A veces el hígado graso puede ser difuso, afectar a todo el hígado, o puede ser segmentario, ¿no? Por ejemplo, aquí este segmento hepático está respetado. Mira, tiene una ecogenicidad, perdón, una densidad muy parecida acá. Este es un hígado graso muy severo, ¿no? Mira, muy severo, ¿eh? Un niño. Mira el vaso donde está. Mira, por ejemplo, acá este paciente también. Y estos son vasos sanguíneos, ¿no? Por eso es que el concepto también dice en el hígado graso, los vasos sanguíneos intrahepáticos muestran aumento de la densidad. Ya se refiere a esto, ¿no? Aparecen como que tuvieran contraste, ¿ya? El hígado graso, ¿no? La hepatitis, si bien es cierto que se puede sospechar en procesos virales, inflamatorios, sobre todo en niños, pero sigue siendo el diagnóstico de hepatitis clínico, ¿no? Más clínico y de laboratorio, ¿no? O sea, tampoco es que no piensen que si en un paciente con un cuadro clínico sospechoso de hepatitis y la ecografía te reportan normal, no puedes descartar que tenga hepatitis, imposible, ¿no? La hepatitis siempre será diagnóstico clínico y de laboratorio. Pero por ahí podemos encontrarnos con unos signos que son muy clásicos cuando se afecta la vesícula. Por ejemplo, la cantidad de líquido alrededor y el engrosamiento de la pared. El engrosamiento de la pared y el líquido, ¿no? Mira estas imágenes ecográficas que muestran una pared muy engrosada, con mucho líquido alrededor. Son pacientes diferentes, ¿no? Entonces, por ahí, más el cuadro clínico del paciente, puede sospechar en que ese paciente tiene un cuadro viral, ¿no? Un proceso inflamatorio de probable origen viral. ¿Ah? Claro, esta es la vesícula, sí. Esta es la vesícula, un eje corto, ¿no? Todo esta es la vesícula, la pared de la vesícula, esta es la vesícula, esta es la pared. Aquí tenemos la vesícula, un eje largo, ¿no? Esta es la luz de la vesícula con su contenido biliar y todo esta es la pared. Todo esta es la pared. Normalmente la pared de la vesícula no debe medir más de 2 milímetros, 3 milímetros a lo mucho. Y esta tiene una pared más de, ¿qué? 1 centímetro. Mira esta, por ejemplo, mira esta vesícula, ¿no? Mira esta pared está midiendo más de 2 centímetros. 6 milímetros, dice. Perdón, a ver, la longitud de la vesícula es 6.3 centímetros, 2.8 centímetros en el plano transversal, y aquí sería 9 milímetros el grosor de la pared. Sumamente engrosada, ¿no? Acá tiene 8 milímetros el grosor de la pared. Entonces, por ahí, más el cuadro clínico, uno sospecha que es una probable hepatitis. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más adelante, mejor dicho, con casos clínicos el día miércoles, ¿no? Pero bueno, los criterios se lo van aprendiendo, que son sumamente fáciles, son cosas repetidas, mucho ojo con la vena porta, con la vena esplénica, la mesentérica superior, y algunas cosas como por ejemplo las colateralidades, ¿no? La circulación colateral que aparece en los pacientes cirróticos, ¿no? Ok. La arteria hepática. Ya claro, en los cirróticos vamos a ver todos estos cambios morfológicos, ¿no? Superficies irregulares, etcétera, etcétera, ¿no? Esta patología tranquilamente la podemos diagnosticar con una ecografía.
Claro que este paciente tiene una cirrosis avanzada con presencia de líquido, ¿no? Mira, esto es líquido, es decir, tiene mucha citis. El hígado es un parénquima muy alterado. Este es el caudado, ¿no? Este lóbulo caudado aumenta normalmente hasta 3 centímetros en un plano antero-posterior. Este lóbulo caudado segmento 1 se aumenta, se hipertrofia en la cirrosis, ¿no? Y el vaso aumenta de tamaño, lógicamente, ¿no? Mira, si tú comparas el aspecto del parénquima hepático con el parénquima esplénico, ¿no? Este está como una arena gruesa, ¿no? Arenoso, así todo como piedra poma, ¿no? Poma, ¿está bien? Piedra pomer, así es. Pomer, ¿no? O pomes, ¿cómo es? ¿Ah? Pomes. Ya, muy rugoso, ¿no? Muy rugoso y este es un parénquima bastante liso. Entonces, por ecografía podemos hacer diagnóstico, ¿no? Ni siquiera hacer Doppler de este paciente, ¿no? El Doppler se hace cuando hay sospecha, tenemos duda en el paciente, es o no es. Y si seguimos teniendo duda en el Doppler, te queda la elastografía. La elastografía, ¿no? Eso es para ver cirrosis. Para ver cómo está la consistencia. Realmente lo que te da el elasto es la consistencia, si ese parénquima hepático está duro o está normal. Eso es lo que te dice la elastografía, no te dice más nada. Tú sabes que la cirrosis hepática endurece el parénquima, ¿no es cierto? Lo endurece, lo hace duro, como un leñoso, ¿no? Y ahí tenemos los criterios en este paciente en el Doppler, ¿no? Que la vena porta tiene un calibre de 16 milímetros, habíamos dicho que era normal hasta 13, que el flujo de la vena porta era normal hasta 15 para arriba, ¿no? 15 para arriba, aquí no está marcado, pero aquí no llega ni hasta 10, disminuye la velocidad del flujo. Y el índice de resistencia en la arteria hepática tiene 0.90, está aumentado. Habíamos dicho que era hasta 0.70, ¿no? 70. Ya, entonces, eso es lo que vemos, valoramos mucho en el ecodoppler, ¿no? Bueno, ahí faltó meterle a la vena esplénica, a la vena mesentérica superior, etc. ¿no? Ya, por tomografía computada también podemos hacer diagnósticos de cirrosis hepática. Aquí hay dos imágenes diferentes, de pacientes diferentes, uno más complicado que otro. En un paciente cirrótico, ¿no? La presencia de líquido significa que es un estadio avanzado de la cirrosis hepática. Por ejemplo, mira, ¿no? Este paciente tiene un gran segmento 1 grandote, ¿no? Un lóbulo caudado inmenso, ¿verdad? Hay una hipertrofia muy notoria del segmento 1. Tiene una gran esplenomegalia. Tiene una atrofia del lóbulo derecho. Si tú mides de aquí para acá, está atrófico el lóbulo derecho. Y hay una hipertrofia también del lóbulo izquierdo. Hay líquido acítico, no líquido perihepático. Este de acá también, signos muy parecidos, pero no hay líquido. Vaso grande, caudado grande, lóbulo izquierdo grande. La grasa en la cisura esplénica, perdón, en el hilio esplénico, hilio hepático, se hace prominente, ¿no? Porque hay atrofia del parénquima adyacente. Entonces, esta grasa se hace mucho más prominente a nivel del hilio hepático. Acá también. El contorno siempre va a ser irregular. Recuerden que, bueno, aquí en este caso la pared del estómago está bastante gruesa, ¿no? Habrá que hacer una endoscopía a ver si no hay alguna enfermedad agregada a ese paciente, ¿no? En el paciente cirrótico, el tumor hepático más frecuente es el carcinoma hepatocelular, ¿no? Siempre hay que buscar tumor hepático en los pacientes cirróticos.
que por lo general son los carcinomas hepatocelulares. Mira este otro cuadro, este otro paciente también con una cirrosis, donde tienes una tomografía simple. Esta es una imagen reformateada en plano coronal, donde vemos la gran cantidad de ascitis, ¿no? Mira cómo se distribuye la ascitis en los recesos peritoneales, ¿no? En los recesos peritoneales. Se puso como. Hazte más adelante. Hay que cambiar esa. Ya, mira por ejemplo, no le decía, ¿no? Todo esto, a ver, vamos desde arriba hacia abajo. Estos serían los espacios subfrénicos, ¿no? Subfrénicos, mira aquí, debajo de los diafragmas. Esto sería ¿qué? Toda esta corredera, las parietocólicas, ¿no? Las parietocólicas. Ya, mira, parietocólicas. Esto de acá sería el fondo de saco de Douglas, ¿no es cierto? Por aquí hay líquido interasa, por aquí parece que estuviera también líquido en la transcavidad de los epiplones, ¿no? Pero generalmente gotieras parietocólicas, espacios subfrénicos, el espacio hepatorrenal y el receso de Douglas son los espacios donde más se acumulan los líquidos. ¿Ya? Son bolsas realmente, ¿no? Son bolsas peritoneales. Bueno, y aquí tienes un corte axial, transversal a nivel del hígado, donde ves que el hígado es pequeño, un caudado grande, un vaso grande, el mismo paciente, ¿no? Entonces es cirrosis, ¿no? La tomografía también es muy buena para ver cambios morfológicos en el hígado. Ya, hasta ahí vamos a quedarnos. ¿Qué hora es? Los recesos peritoneales, ya, a ver. Los recesos peritoneales les había nombrado los subfrénicos, derecho e izquierdo, ¿no es cierto? El espacio hepatorrenal o bursa de Morrison también que se llama, ¿no? O bursa de Morrison, que está entre el hígado y el riñón, pues, ¿no? Por eso se llama espacio hepatorrenal. Las gotieras parietocólicas o correderas parietocólicas, que están a los lados, a los costados del abdomen, derecha e izquierda igual, ¿no? Hay dos. El receso de Douglas, ¿dónde queda el receso o el fondo del saco de Douglas? ¿Ah? Claro, está entre la pared del útero y el recto, ¿no? Claro, ahí está el fondo del saco de Douglas, entre el útero y el recto. Por eso es que decir fondo del saco de Douglas en el varón no está correcto, ¿no? Porque el fondo del saco de Douglas es de una mujer, separado por el hígado, ¿no? Perdón, por el útero. Útero recto, ahí, en ese espacio queda, ¿no? En ese repliegue. Entonces, en el varón, lo más práctico es decir el receso recto vesical. El recto vesical, ¿no? Recto vesical. Así debería ser lo correcto, ¿no? Pero los médicos, he visto que cirujanos muy prestigiosos dicen fondo de saco de Douglas, hombre y mujer. Ya ellos, ¿no? Pero lo correcto es que es lógico, ¿no? Ya. Hay otros que se llaman, por ejemplo, la transcavidad de los epiplones, ¿no? Que está entre el estómago, el páncreas. Es retroperitoneo, claro, retroperitoneo. Hay otro que es el espacio de Rexius, que está por encima de la vejiga. Aquí no tenemos uno lateral para mostrarles, ¿no? Eso sería, se lo ve muy bien en una reconstrucción sagital. Pero estos son los más prácticos, ¿no? Lo que les acabé de nombrar. Gotieras parietocólicas, Douglas, Morrison, subfrénicos. Claro, estos son los músculos psoas, sí, correcto. Estos son los músculos psoas, ¿no? Los ureteres no los vemos aquí, pero los ureteres sí, siempre van pegaditos al psoas.
Esa es la anatomía clásica, ¿no? Siempre el ureter va pegadito al borde anterior del psoas. Pero sí, correcto, estos son los músculos psoas, ¿no? Ok.